Gloria a Jesús. Muy buenas noches a todos ustedes, bendecidos del Señor. Es un placer estar por acá y un privilegio. En esta preciosa noche vamos a tener el tema muertos con Cristo, resucitados con Cristo Jesús. Nosotros entendemos y estamos convencidos, ¿verdad? Todos nosotros, que nuestra fe está basada en esto de acá, ¿verdad? En la resurrección de Cristo Jesús, porque no solamente es una realidad fundamental para la iglesia, toda nuestra esperanza está puesta en esa realidad y entendemos que es un evento histórico, la resurrección de Cristo Jesús. Entendemos también que la iglesia de Cristo debe ser constante en esa enseñanza. Maestros, pastores, evangelistas, constantemente deben de predicar y recordarle a la iglesia la resurrección de Cristo Jesús. Porque eso es lo que hace realmente la diferencia para nosotros y es lo que vamos a explicar en esta noche. Y muchas veces también esa esperanza nos quita, ¿verdad?, de la mente, muchas veces las imperfecciones de este mundo lleno de errores, ¿no? Lleno de dificultades, tanto económicas, emocionales, físicas, este cuerpo que se enferma, que da problemas. Entonces, cuando nos acordamos de que tenemos una esperanza maravillosa, yo creo que podemos tener vidas más completas en nuestra mente, en nuestra conciencia. Y como dije anteriormente, pastores, evangelistas, maestros deben de constantemente enseñar, que nosotros podamos comprender toda la iglesia la magnitud del hecho histórico de que Cristo resucitó de entre los muertos. Eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Y esa realidad nos da un resultado y es el siguiente: perdón de pecados. Ahora, entendemos de que Cristo no vuelve a morir, ¿verdad? Él resucitó una sola vez. Y esa resurrección nos da a nosotros perdón de pecados. Quiere decir que si Él no vuelve a morir es porque no hay necesidad de volver a morir. Entonces el perdón de pecados es algo permanente, eterno, constante, presente. El perdón de pecados es algo eterno, permanente, constante, presente. Eterno hasta que nuestros cuerpos sean transformados, ¿verdad? Porque ya después de eso no hace falta. Pero es algo eterno. Somos salvos para siempre, somos perdonados para siempre. Porque ya Cristo resucitó, porque Él ya no vuelve a morir, no tiene por qué morir, no tiene necesidad de volver a pagar un precio por el pecado. Quiere decir que el perdón de pecados es para siempre. Y por ende, pues la justificación, ¿verdad?, la redención, la reconciliación con Dios, ya no es solamente un Dios, sino ahora por esa realidad es nuestro Padre Celestial. No solamente nuestro Creador, no solamente nuestro Dios, a través de Cristo Jesús, se vuelve nuestro Padre Celestial. Entonces la resurrección de Jesucristo es equivalente al perdón de los pecados. Al perdón de los pecados. Y el perdón de nuestros pecados es el equivalente a la vida eterna. La resurrección es para nosotros el equivalente de perdón de nuestros pecados y el perdón de nuestros pecados es el equivalente a la vida eterna. Porque si nuestros pecados han sido perdonados y el pecado es lo que causaba ¿qué? La muerte, pero han sido perdonados, entonces tenemos vida eterna. Vamos a ir a Romanos 5:12, por favor. Romanos 5:12. Pero entonces si el Señor te perdona tus pecados, pues tienes que tener vida eterna porque ya no hay muerte. Sencillo, ¿verdad? Una ecuación, ojalá fuese muy fácil de entender. El apóstol Pablo dijo en algún momento, el autor de Hebreos dice, no que sea difícil, sino que se hace difícil de explicarlo porque os habéis hecho tardos para oír, ¿verdad?
Muchas veces eso es lo que dificulta la enseñanza de la gracia, que hay veces nos hacemos tardos para oír. Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Claro, el primero pecó, entró la muerte. Todos murieron. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Pecado, muerte. Pecado, muerte. Perdón de pecado, vida eterna. Qué sencillo, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Claro, la muerte viene por el pecado. Pero Cristo Jesús es la propiciación ¿de qué? Por nuestros pecados. Para siempre. O sea que, imagínate nosotros no tener nunca que dar cuenta por nuestros pecados. Que tener que pagar un precio por nuestros pecados. Porque hubo una propiciación por los mismos, ¿verdad? Romanos 3:24, por favor. Y vamos a entender que somos muertos con Cristo y resucitados con Cristo Jesús. Tanto Él como nosotros no podemos volver a morir, porque ya Él resucitó y perdonó todos nuestros pecados. Esto es poderoso, mi hermano, ¿sabes? Esta es la realidad más maravillosa que tú puedas escuchar en toda tu vida. No importa la edad que tengas. ...24 dice... siendo justificados gratuitamente por su gracia... mediante la redención que es en Cristo Jesús... a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre... para manifestar a su justicia... a causa de haber pasado por alto en su paciencia... ¿qué cosa? Los pecados pasados. Porque una vez te perdona ya no hay pecados presentes. Ya te perdonó. Son pasados. Porque si hay pecados presentes que perdonarte, entonces hace falta otra propiciación por los pecados. Tendríamos que bajar a Cristo del cielo otra vez y exponerlo al vituperio, como dice en Hebreos. Pero no es el caso. Porque Cristo murió una sola vez y para siempre. ¿Por qué? Porque perdonó todos los pecados. 1 Corintios 15. Y vamos a ir empatando poco a poco estos versículos que ya debemos de estar acostumbrados a ellos, ¿verdad? Muertos con Cristo, resucitados con Cristo. Por su gracia. 1 Corintios 15, 1. Qué bonito que cuando uno se sujeta al Evangelio, ¿verdad?, de la gracia, a la obediencia, a la fe, el resultado termina siendo honrando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sí, Señor. De una manera tan sencilla, ¿verdad? Tan sencilla, someterte al Evangelio de la gracia, como dicen Romanos, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Terminas haciendo ¿qué cosa? Aunque no lo quieras, sencillamente haciéndolo, terminas honrando lo que Cristo hizo en la cruz. Porque si te sometes a la obediencia y la fe, no tienes otra cosa que hablar, sino de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Más nada. Y los beneficios de las primicias del Espíritu para nosotros, por lo que Él hizo. 1 Corintios 15:1 dice: hermanos, os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Qué sencillo, ¿verdad? Tú retienes la palabra, ¿qué cosa eres? Salvo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos. Él va a explicar lo que recibió. Que Cristo murió, ¿por qué? Mira, muertos con Cristo, pero también resucitados en Él.
¿Conforme a qué cosa? A las Escrituras. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo es un cumplimiento de lo que ya Dios había dicho. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Ahí dice que él fue el último, ¿verdad? A quien el Señor se le apareció. Así que por ahí dicen que no, se me apareció el Señor. Ok, versículo 6 es muy importante. Dice, después apareció a más de 500 hermanos. Quiere decir que este evento maravilloso está lleno de testigos. Sí. O sea, que no solamente es un testimonio de los apóstoles, sino que es un testimonio de todas estas personas que fueron testigos oculares de este evento maravilloso. Ahora vamos a ir al versículo 12 de ese mismo capítulo, por favor. Versículo 12. Dice, de ahí mismo del capítulo 15. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Eso es lo que se estaba enseñando, ¿verdad? Unos falsos hermanos, falsos maestros, etcétera, o sencillamente pues ignorantes de esta realidad. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Por qué es vana? Por esto de acá, mira. Porque si no hay resurrección, no hay vida eterna. Porque la resurrección es el equivalente a el perdón de los pecados. Porque por el pecado entró, ¿qué cosa? La muerte. Si hay una resurrección, hay un perdón de algo que causó la muerte, cosa de que no la vuelva a causar. Porque para anular la muerte y poner la vida eterna, hay que anular lo que causó la muerte. Y lo que causó la muerte fue el pecado. Por eso es que esto es tan importante entenderlo. Y por eso es que el apóstol Pablo le da énfasis a este asunto. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos la vida eterna. Vana es también vuestra fe. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado, que es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que según las Escrituras, Cristo murió y al tercer día resucitó. Dice, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Fíjate, pero si Cristo resucitó, entonces los muertos sí, ¿qué cosa? Resucitan. 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis, ¿qué cosa? Pero como Él resucitó, ya no estamos ¿en dónde? En nuestros pecados. Entonces, fíjate, Él está diciendo claramente que el equivalente de no resurrección es estar muertos todavía en vuestros pecados. Pero como dijimos al principio, la resurrección de Cristo es para nosotros el equivalente del perdón de pecados. Y por ende, la vida eterna. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, sin esperanza de resurrección, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque no hay resurrección. Ese es el caso de los que creen en el Buda, ¿verdad? El Buda está en su tumba. ¿De quién es más? Todos estos. Sí, Mahoma está en su tumba. Todos estos líderes religiosos de la historia siguen en el sepulcro, ¿verdad? Entonces ellos no pueden haber resucitado y haber perdonado los pecados porque están muertos todavía.
Todos ellos. Todas esas religiones lo que hacen es inventar formas y maneras para que el hombre consiga esa inmortalidad, cuando es imposible conseguirla porque no han resuelto el perdón de los pecados. Entonces el 19 otra vez. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, fíjate que vuelve a decir lo mismo que dijo en Romanos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Quiere decir que el pecado quedó, ¿qué cosa? Resuelto. Porque así como en Adán todos, ¿qué cosa? Muere. ¿Por qué? Por el pecado. También en Cristo todos serán, ¿qué cosa? Vivificados, porque estamos, ¿qué cosa? Justificados, perdonados del pecado. Todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Este acto de Dios de darnos vida ya fue profetizado. Vamos a ir a Oseas 6:2. Oseas, que vamos a ir a Oseas. Oseas 6:1. Lo tenemos, ¿verdad? Dice, venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató, fíjate, Él y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de ¿cuántos días? En el tercer día, ¿qué cosa? Resucitará. Y viviremos. Profetizado. Pero entonces tú dirás, pero es que ahí no está hablando de nosotros. Pero es que, mira, muertos con Cristo, resucitados con Cristo. Porque aunque nosotros no hicimos esto, físicamente hablando, lo hizo Cristo Jesús y nosotros morimos en Él, pero resucitamos en Él. ¿Verdad? Qué bonito, ¿verdad? Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Vamos a Romanos 6, por favor. Y vamos a leer desde el 7. Romanos 6, 7. Mira qué tremendo esto. Muertos con Cristo, resucitados con Cristo. ¿Lo tenemos? Porque el que ha muerto, ¿qué ha pasado? Ha sido justificado del pecado. ¿Ah? Yo no he dicho nada, lo dijeron ustedes. Conste. Porque el que ha muerto ha sido, ¿qué cosa? Justificado del pecado. ¿Qué ha pasado con nosotros? Nosotros hemos, ¿qué cosa? Muerto. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos sido, ¿qué? Justificados del pecado. ¿Qué es lo que nos daba muerte? El pecado. Porque por el pecado entró la muerte. Y la muerte entró a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero entonces morimos y hemos sido, ¿qué cosa? Justificados del pecado. Y si morimos, ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. Creemos que también, ¿qué cosa? Viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué pasa? Ya no muere. ¿Qué pasa con nosotros? Ya no morimos. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, ¿cuántas veces? Una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Que sigue después, mira, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque moriste con Él y resucitaste con Él. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué te dice específicamente eso? Porque es en la única área en tu vida que puede reinar, si te dejas vencer, ¿verdad?, de los deseos engañosos de tu carne. Entonces el consejo viene perfectamente bien. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos
de entre los muertos. ¿Por qué? Porque estás vivo de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No podemos morir más. Efesios 2, por favor. Efesios 2:5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados. Porque Romanos, acuérdate, 5:12. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, aún estando nosotros muertos en pecado, en esa condición, el Señor nos dio vida juntamente con ¿quién? ¿Por qué? Porque Él fue el que resucitó. Nadie más. Vida eterna no hay fuera de Cristo Jesús, porque Él fue el único que ha resucitado. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a ir a Colosenses 2. Colosenses 2, por favor. Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, obviamente en el bautismo de su muerte, en el cual fuisteis también, ¿qué cosa? Resucitados con él. Moristeis y resucitaste, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo? Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, clavándola de en medio y quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. La cruz obviamente es sinónimo de su muerte, ¿verdad? De su muerte. Entonces nosotros morimos con él, pero también resucitamos con él. Todos nuestros pecados son perdonados, por eso es que ya no morimos más, porque lo que nos mataba precisamente era el pecado y él nos perdonó del mismo. Él resucitó, pagó un precio por ese pecado, murió, resucitó. Nosotros morimos con él y ahora resucitamos con él para tampoco morir más. Tenemos vida eterna. Y esa es la esperanza. Como dice en Corintios, si no fuese así, la fe de nosotros fuese en vano. Pero, dice, pero Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia es Él, ¿verdad? Y después somos nosotros. Amén. Amén. En cuanto a ese tema, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo en cuanto a este tema que necesite ser aclarado?